Muy bueno para todas las personas que me van a ver a través de este video. Mi nombre es Bartolo Guasamucares y hoy quiero explicarles sobre Mateo 24, ¿verdad? Donde muchos predicadores predican esto como para estos tiempos. Resulta ser que estas revelaciones que le fueron dadas a los discípulos de Jesucristo era para la destrucción de Jerusalén. Entonces ya no son buenas nuevas. Pero en estos tiempos nuestro Señor Jesucristo también habló acerca de que iba a haber terremotos, pestes y esto. Aquí, si ustedes leen en el 24, ¿verdad? Los versículos 34, yo les voy a leer. En verdad os digo que no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. Fíjense que estas revelaciones que le fueron dadas a sus discípulos era para la generación de los judíos. Vamos a leer desde el capítulo 24, el versículo 1, paso a paso, para que puedan entender estas santas escrituras. Dice, saliendo Jesús del templo, o sea, del templo terrenal, un templo construido de piedra, pues. Íbase de allí, y sus discípulos se acercaron para hacerle contemplar la construcción del templo. O sea, en este momento aquí dice que ya se había salido del templo, pues. Estaba fuera nuestro Señor Jesucristo, estaba en el patio del templo. ¿Ok? Entonces los discípulos le hicieron ver para contemplar la hermosura de ese templo, como estaba siendo construido. Pero nuestro Señor Jesucristo le habló espiritualmente a sus discípulos, no en lo temporal, sino en lo espiritual. Entonces le respondió y le dijo, ¿veis todo esto? Le dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. En verdad os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Fíjense que ya aquí nuestro Señor Jesucristo dice que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas piedras que se está hablando aquí en este momento, en el patio, que estaba Jesucristo afuera, él se estaba refiriendo a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes que estaban fuera también en el patio. Esas eran las piedras espirituales. ¿Ok? ¿Por qué eran las piedras espirituales? Porque ellos tenían el santo sacerdocio que le fue entregado a Moisés. Y para el Señor estaban edificados sobre la piedra, ¿verdad?, del santo sacerdocio de Dios. Entonces, si ustedes leen a Hechos, capítulo 23, y el versículo del 1 al 3, ahí van a ver claro y entendible donde Pablo, ¿verdad?, es golpeado por un sumo sacerdote. ¿Y cómo lo llama Pablo ahí? Le dice, pared emblanquecida. ¿Ok? Porque él era un sacerdote que estaba edificado sobre la roca de Dios, que era el sacerdocio, que es el sacerdocio, pues. Y él lo llamó pared emblanquecida. Todo lo que tiene el sacerdocio real, ¿verdad?, está edificado sobre la roca de Jesucristo en nuestros tiempos. Lo único que tiene el sacerdocio real en nuestros tiempos, les voy a decir la verdad, son los santos de los últimos días. Porque ellos no vienen del bautismo de los judíos, ni tampoco vienen del bautismo de Israel. Pero todos aquellos que vienen del bautismo de los judíos y de Israel, no es un sacerdocio real. Acuérdense que si ustedes leen a primera de Pedro, los capítulos 2, ¿verdad?, y ahí en los versículos del 1 al 3, se van a fijar que Pedro dice que ellos tienen
poseen el santo sacerdocio real, un santo sacerdocio real, no es un santo sacerdocio el cual tenía Israel o los judíos, no, ellos tenían el santo sacerdocio real, que les fue dado por Jesucristo. Por eso es que Pablo decía, si a un evangélico, a un testigo de Jehová, o un católico, o un santo del cielo, un ángel bajase sin el santo sacerdocio, eso es anatema. Porque él dijo, yo tengo el santo sacerdocio que me lo dio el Padre de Jesucristo y Jesucristo. Y quien me impuso la mano fue Pedro, Santiago y Juan. O sea que él estaba diciendo a él que él no recibió el santo sacerdocio de Israel, sino a través de este santo sacerdocio de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo no se bautiza con Israel, sino viene del bautismo de Juan. Porque Juan tenía el espíritu de Elías. Porque Elías fue resguardado al cielo para resguardar el santo sacerdocio, para dárselo a Juan el Bautista. Aunque dijo Jesucristo, aunque hicieron con él lo que quisieron, pero no importa, él vendría otra vez a restaurar el evangelio. Sigamos leyendo el 24. Entonces respondió Dios, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, no quedará aquí sacerdote sobre sacerdote que no sea derribado. A su debido tiempo. O sea, después que fuese entregado el cordero, ellos iban a morir y ese sacerdocio real ya se perdía también. Después, habiendo ido a sentarse en el monte de los olivos, después que estaban en el patio, se fue a sentar en el monte de los olivos, ¿verdad? Y se acercaron a él sus discípulos particularmente y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? La primera pregunta, ¿cuándo sucederá esto? ¿Esto de qué? Aquí se está refiriendo, ¿cuándo sucederá esto? La destrucción de estas piedras vivas, de este sacerdocio, de esos sacerdotes. ¿Cuándo sería la destrucción de esos sacerdotes? ¿Ok? Es la primera pregunta que le hacen los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y sigue diciendo, ¿y cuál será la señal de tu avivamiento? O sea, la señal de tu venida. Aquí le están diciendo a nuestro Señor Jesucristo cuál será la señal, puesto que si Jesucristo iba a morir, ellos querían ver una señal de la resurrección de su venida. Entonces, aquí les dice, es una señal es rápido. Por eso el Señor Jesucristo dice, así como sale del occidente al oriente el relámpago, así será la señal del Hijo del Hombre. Es rápido, una señal es rápida. Y si ustedes buscan también a Hechos, capítulo 1, los versículos 4 hasta el 7, verán que ahí se está hablando de Esteban, ¿verdad? De que Esteban vio esa señal. ¿Qué es la señal que vio Esteban? Esteban vio a Cristo a la diestra de Dios, parado a la diestra de Dios, cuando estaban apedrando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo, ellos le dicen de esa señal, y nuestro Señor Jesucristo también le dijo a los sumos sacerdotes, desde hoy me veréis. Y Esteban dio ese testimonio. Y la tercera pregunta, ¿cuál será la señal? Y le dice, la señal de tu avivamiento, ¿verdad? Y la señal de la consumación del siglo, o sea, el fin del siglo. Un siglo se comprende de 100 años. Ellos estaban diciendo que cuál sería la destrucción de esta generación perversa, de los judíos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, en el mismo capítulo 24, los versículos 34, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. La destrucción de ese siglo. O sea, aquí se estaba refiriendo, era la destrucción de los judíos, de Jerusalén. Por lo tanto, si nosotros predicamos
lo comparamos y decimos que estas son las buenas nuevas, se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino. Como dice aquí en la 9, después de ello entregarán a tribulaciones, ¿verdad? Pero eso era para la destrucción de Jerusalén y para la muerte de sus discípulos. ¿Cómo iban a morir ellos? Le dice nuestro Señor Jesucristo. Que al morir ellos es que iban a ver la señal de Cristo. Al salir su espíritu, ¿verdad?, de su templo, verían las señales. Por eso que Esteban da ese hermoso testimonio, que vio a los cielos abriéndose y ver la venida del Hijo del Hombre parado a la diestra de Dios. Qué bello, ¿verdad? El 9 dice, bueno, vamos a seguir aquí en el 5, disculpe. Porque muchos vendrán bajo mi nombre. Fíjense bien que dice nuestro Señor Jesucristo. Muchos vendrán bajo mi nombre. ¿Qué significa mi nombre? Si nosotros buscamos en los libros de Abraham, ¿verdad? Si nosotros buscamos en los libros de Abraham, dice nuestro Señor Jesucristo a Abraham, le dice, Abraham, pondré sobre ti mi nombre. Y Abraham pensaba que sí, Jehová y eso. Yo se lo voy a leer, pero no. Ese es Abraham 1:18. He aquí, con mi mano te conduciré y te llevaré para poner sobre ti mi nombre. Entonces piensa que le va a colocar Jesucristo, o ya sea algo así, o Jehová. Y dice, no, sí, el sacerdocio de tu padre. Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo dice mi nombre, ¿qué significa? El sacerdocio, el santo sacerdocio. Entonces cuando dice colocaré mi sacerdocio, colocaré mi nombre, está diciendo mi sacerdocio. Entonces, por eso es que aquí dice nuestro Señor Jesucristo, porque muchos vendrán en mi sacerdocio, muchos vendrán en mi sacerdocio, diciendo, yo soy el Cristo, o sea, yo soy el Cristo, ¿verdad? Y a muchos engañarán. Entonces, si ustedes ven todas estas congregaciones que han salido de Israel, ¿verdad?, de los judíos, si vemos la congregación de Israel, ¿quién salió de las congregaciones de Israel? Los católicos, evangélicos, adventistas, testigos de Jehová y muchas congregaciones, más de 3.000 congregaciones que salieron de Israel. ¿Y qué dicen ellos? Cristo está aquí. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que dice, yo soy el Cristo. O sea, Cristo está aquí, Cristo está con nosotros. Los evangélicos dicen, Cristo está con nosotros. Los testigos de Jehová dicen, no, Cristo está con nosotros. Ay, los católicos también dicen, Cristo está con nosotros. Los adventistas dicen, Cristo está con nosotros. Pero Cristo no está con la inmundicia, porque ellos vienen a través del sacerdocio que les fue quitado a Israel por haber manchado el sacerdocio de Dios. Eso lo van a conseguir en Oseas. Y dice en Oseas 5, contra el juicio es sobre estos sacerdocios. Y el Señor Jesucristo dice, y a mi pueblo, por falta de ciencia o por conocimiento, le voy a retirar el sacerdocio, le quitaré el sacerdocio. Y todos los hijos que naciesen del bautismo espiritual de Israel serán para mí, no me voy a olvidar de ellos, no me voy a recordar de ellos, ni los voy a tener presentes. Son para mí hijos de la fornicación, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos dicen somos de Jesucristo, pero no tienen el santo sacerdocio real. Están engañando a todas estas personas, porque ese es el objetivo de Satanás, colocar trampas, como el pescador que coloca esas jaulitas para atrapar las cangrejas y adentro de esa jaula coloca carne y las cangrejas entran y cuando salen al flote que la saca dice, Dios mío, ya estamos listos para que nos coman, porque ya estamos listos. Así mismo van a hacerlo todas estas congregaciones evangélicas y testigos de Jehová. Cuando ellos salgan su espíritu van a ver que el pastor, la pastora y esos que se llaman obispos no tenían el santo sacerdocio real. Que Dios no los envió a ellos, ¿a qué? A predicar el evangelio
a través de su santo nombre, o sea, a través de su santo sacerdocio. Entonces dice, respondió y decía, cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi sacerdocio diciendo, yo soy de Cristo, y aquí está Cristo, pues, y oirán rumores de guerra, mira, que no tumbéis esto, ¿verdad? Que no los desanime. Esto en efecto debe suceder, pero no es todavía el fin, le dice nuestro Señor, fin, porque se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá en diversos lugares hambre, peste, terremoto y todo esto, el comienzo del dolor. A través de este anuncio que hace nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la destrucción de los inicuos, la destrucción del mundo. Mundo significa inicuo, y eso lo puede conseguir en José Smith Mateo, donde el Señor le dice a José Smith, mira José, inicuo significa mundo, mundo significa inicuo, ¿ok? Porque tiene inmundicia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que ellos iban a morir, sea los santos de Jesucristo y los inicuos iban a morir en terremotos, iban a morir en guerra. Esa era la señal. Cuando había una guerra, o sea que en cualquier momento iban a morir, o sea en el terremoto o en la guerra o en la peste, pero iban a morir. De estas cosas no se iban a escapar. Después los entregará, le dice nuestro Señor a sus discípulos, después los entregarán a tribulación y los matarán. A los discípulos, le está diciendo, y será odiado de todos los pueblos por causa de mi nombre. ¿Por causa de qué? Por causa del sacerdocio. ¿Por qué? Porque si ustedes leen a primera de Pedro, el capítulo 2, desde el 1 hasta el 4, ustedes van a leer ahí donde Pedro mismo dice que ellos sí tienen un santo sacerdocio real para poder predicar las buenas nuevas. Y que lo de él no es anatema porque tienen el santo sacerdocio real. Porque ellos vienen del bautismo de Jesucristo, por la cual Jesucristo da el espíritu de fuego. Porque Juan solamente bautizaba con agua para el perdón de los pecados, para el pueblo. Pero ese es el bautismo que nosotros debemos buscar en estos tiempos, no el bautismo de Israel, hasta que a Israel le sea devuelto el santo sacerdocio de nuevo. Es más, los discípulos le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo si le tocaba a ellos restaurar a Israel, y él le dijo que no, que le tocaba, era su padre, él era el que decidía. Ok, sigue diciendo, y después lo entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados por causa de mi nombre. Entonces, se escandalizaron mucho, mutuamente traicionarán y se odiarán. Muchos hermanos de la misma congregación se iban a odiar unos con otros, en vista de que a aquellos les iba bien y a ellos no les iba bien. Porque a los santos no les va bien. A que les va más bien son las otras congregaciones porque Satanás las multiplica. Y si se sale, Satanás le quita. En cambio, si un santo de Dios se sale de la congregación de los santos, Satanás le multiplica las riquezas terrenales, como se las ofreció a Jesucristo. ¿Okay? Y Jesucristo las rechazó. Por eso es que los santos viven siempre más en sufrimiento. Y el Señor dice, pero a los que sufren, yo los tengo escrito en el libro de la vida. Pero aquellos que se quedan, que dice, ¿de qué les sirve servirle al Señor si estamos sufriendo? Eso está en Malaquías. Y se van para las otras congregaciones sin saber que están de lo que se llama el Espíritu Santo, han traicionado al Espíritu Santo, lo que le fue dado. Y eso no tiene perdón de Dios. Ok, y dice, surgirán numerosos falsos profetas. ¿Por qué falsos profetas? Y arrastrarán a muchos en el error. Porque todas estas congregaciones dice tener que son profetas y profetizan, pero profetizan a través del espíritu del error, que es de Satanás, y le dicen muchas cosas. Entonces, y sanan. Los testigos de Jehová sanan a sus enfermos, los evangélicos sanan a sus enfermos, los católicos sanan a sus enfermos, también los adventistas. Pero
también los brujos sanan, los médicos de la ciencia también sanan. Pero lo único que sanan bien, bien con el poder del santo sacerdocio son los santos de Jesucristo de los últimos días. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba, a los santos lo llamaban a los santos de esos días. ¿Ok? Ahora esto lo llaman los santos de los últimos días, porque es la última dispensación. Pero a ellos les colocaron un apodo igual que a estos santos de este tiempo. ¿Sabes cómo los llamaron a los santos de Jesucristo, a sus discípulos? Los llamaron cristianos. Y acuérdense que eso está en hecho y eso no fue puesto por Jesucristo, no fue constituido. Ese es un apodo. ¿Qué es un apodo? Un apodo es algo de burla que no está constituido. Un sobrenombre sí está constituido, porque eso aparece. Si nosotros tenemos un nombre, en nuestra identificación también tenemos un sobrenombre y aparece identificado en nuestros documentos. Pero un apodo no, que si negrito, que si el limonero, que si el mormón, esos son apodos. Por eso que en estos tiempos le colocaron a los santos los mormones. Y ellos no son mormones, sino los santos de Jesucristo de los últimos días. Y entonces, él le dice a sus discípulos, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y el 14, y estas buenas nuevas del reino se proclamarán en el mundo entero, o sea, en el inicuo entero, en testimonio a todos los pueblos. Entonces vendrá el fin pero del inicuo. Aquí el Señor dice, ve predicar estas buenas nuevas. Eso era buenas nuevas en aquel tiempo. Pero Él está diciendo aquí, es a sus discípulos que están constituidos con un sacerdocio, que salieran a predicar las buenas nuevas. Nuestro Señor Jesucristo no le ha dicho ni a los testigos de Jehová, ni a los evangélicos, ni tampoco a los católicos que salgan a predicar las buenas nuevas. Como en aquellos tiempos tampoco le dijo a los samaritanos, ni tampoco le dijo a lo que se llamaba en Efesios, en esos tiempos cuando Él le dijo, aquí en este momento le está diciendo es a sus discípulos, ve predicar las buenas nuevas, porque ellos tenían el santo sacerdocio, estaban constituidos con el santo sacerdocio. El que no tiene el santo sacerdocio no puede predicar, no debe de predicar, porque no está autorizado. Y entonces cuando muera va a una prisión. ¿Por qué? Por ser un falso profeta, un apóstata. Un apóstata significa lo que es un apóstol. Son aquellas personas que dicen ser apóstol y no lo son. Ese es un apóstol. Si ustedes ven en los evangélicos, dice que tienen apóstoles, pero esos apóstoles no son constituidos a través de un santo sacerdocio real. Son apóstoles de hombres, de esa congregación. Cuando una persona no conoce la doctrina de Dios, hace lo que está en la mente de él. Como lo hizo Caín. Caín debe llevar en las ofrendas un cordero y llevar el santo sacerdocio. Ni se presentó con el santo sacerdocio ni con el cordero, sino lo que en su mente estaba. Y dijo, bueno, yo voy a llevar un recado de olla. Y por eso es que Dios rechazó las ofrendas de Caín. No es lo que está en tu mente, porque muy bien saben estas 3.000 congregaciones que Cristo dijo, y la está llamando, ¿verdad?, a todo evangélico, testigo de Jehová, que vengan al convenio sempiterno. Porque si no comen de su carne y no beben de su sangre, no van a heredar el reino de Dios. Y en aquellos días Él le va a decir a estos apóstoles falsos, ¿verdad?, de esas congregaciones, a esas pastoras, a esos pastores, les va a decir, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Porque ¿cómo le van a dar de comer y de beber a un pueblo que busca a Cristo? Si ellos mismos no tienen la autoridad del santo sacerdocio, no les pueden dar de beber la sangre de Cristo ni de comer de su cuerpo. Lo único que pueden dar y están autorizados para dar del cuerpo de Cristo son los santos de los últimos días. A través de este joven, ¿verdad?, que les fue entregado, José Smith. Este joven, ¿verdad?, como dijo nuestro Señor Jesucristo, Elías vendrá y restaurará todo. Le fue entregado el santo sacerdocio. Elías vino, que es Juan el Bautista, y le entregó otra vez
esta con Elías, ¿verdad? Santiago y Juan y Moisés le entregaron estas dispensaciones. Entonces, ellos sí están autorizados, los santos de los últimos días, a pesar que cometan errores, sí están autorizados por el Dios de Abraham, el Dios que es de Jacob y Dios de Isaac. Están autorizados, ¿verdad? Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para poder predicar las buenas nuevas, para llevar este evangelio. Y estas congregaciones que están colocando obstáculos para que estas personas que tienen sed y hambre para buscar, que están buscando a Jesucristo, entonces entran en estas congregaciones. ¿Por qué entran en estas congregaciones? Porque la palabra de Dios es viva, poderosa. Entonces cuando estas personas, llámese evangélicos, testigos de Jehová, le leen las escrituras de la Biblia, ellos hablan por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios en ese momento, al leer las escrituras, como estoy diciendo yo, lo estoy haciendo en este momento, hablando por el Espíritu de Dios. Hablar por el Espíritu de Dios es escritura. Entonces, cuando habla, eso llega al corazón. Entonces, ¿qué dicen ellos? Cristo está aquí. Y los testigos de Jehová, Cristo está aquí. ¿Y quién lo saca y se queda y se pone con un corazón duro? Ah, pero no escudriñan las escrituras. En las escrituras dice que para beber del cuerpo de Cristo tiene que estar santificado por un sacerdocio real. Y eso en Romanos 1:7 dice, a los que están en Roma, llamados a ser santos. Entonces se santifican a través del Santo Espíritu, de esa hermosa sangre de Jesucristo. Si no comen del cuerpo de Cristo y no beben su sangre, olvídense que van a heredar el reino de Dios. Eso está en la mente, pero es Satanás que los tiene engañados a través del espíritu del error. ¿Ok? Entonces, como dice nuestro Señor Jesucristo, cuando vean pues esta abominable desolación predicha por el profeta Daniel instalada en los lugares santos, el que lea entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a las montañas, y quien se encuentre en la terraza no baje a recoger las cosas de las casas. Quien se encuentre en los campos no vuelva atrás para tomar su manto. Aquí él le está diciendo a su discípulo, que cuando venga la destrucción de Jerusalén, ni siquiera regrese. Y dice, también dice, ay de la que están encinta, que cría en aquellos tiempos. ¿Verdad? Rogar, pues, que nuestra huida no comience en invierno ni el día sábado, porque lo van a agarrar facilito. O sea, lo iban a matar a todos, él está diciendo a todos los santos. Entonces, si la huida de ellos iban a salir de Jerusalén, antes que viniese la destrucción de Jerusalén, tenían que seguir lo que se llama el Sión de Jehová. Entonces, lo que quiero entender aquí con estas escrituras de Mateo 24, que estas revelaciones que le fueron dadas a sus discípulos, a los discípulos de Jesucristo, no es para estos tiempos. En estos tiempos también nuestro Señor Jesucristo le dio revelaciones de lo que sucedería para la destrucción de los inicuos y para también de los santos de los últimos días. Dice que se van a levantar naciones contra naciones y reino contra reino también, va a haber peste, pero dice que los mares se iban a llenar, y va a haber inundación, y va a haber relámpagos, trueno, torbellino, ¿verdad? Fuerte, y ahí van a aparecer los inicuos, terremotos, volcanes, muchas cosas. Bueno, entonces, hermano, me despido para la gloria de Dios y espero que estas personas que están predicando, mintiéndole mentira a las personas, que esto es buenas nuevas, no, esto ya no es buenas nuevas. Buenas nuevas es que ya está devuelto el santo sacerdocio otra vez. Porque cuando matan a Pedro en Roma, matan a todos los sacerdocios de Pedro, que eran sacerdocio arónico. Lo único que tenía el sacerdocio mayor era Pedro. Santiago y Juan, ellos podían dar
Pero el que tenía el sacerdocio mayor aquí era Pedro, porque podía dar el Espíritu Santo, podía engendrar. Él era la mujer de Cristo y engendraba a estos hijos espirituales. Pero todos los que bautizaron con Israel son hijos de la fornicación. Cuando estos santos le devuelvan el sacerdocio a Israel, Israel vuelve a ser la niña preciosa, ¿ok? De los ojos bellos de Jehová. Doy un testimonio, que sé que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y que dice que es algo que ayuda a entender más las Santas Escrituras. Acuérdense, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros vamos a enseñar con la Biblia y el libro Mormón. No hay ninguna parte de un mandamiento del Señor que enseñáramos con la revista Leona, ni con los libros Ven, sígueme. ¿Por qué? Porque si un hermano se equivoca, como se equivocó Rigo se equivocó y el Señor no le gustó y le dijo que quitara esa epístola. Entonces, por eso es que el Señor dice, vamos a hablar por el Espíritu Santo de Dios, que son las Escrituras, del libro de Mormón y las Santas Escrituras, la Biblia, y los mandamientos que le fueron dados al profeta José. Por eso es que nosotros tenemos que dirigir la Santa Iglesia de Jesucristo, que son los santos sacerdotes, y el pueblo de Dios, que son los que están santificados, pero no tienen el santo sacerdocio. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y bendito sea su Hijo, Jesucristo. Bendito sea el Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob. Porque a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios dio a su Hijo para que todo el que cree en Él sea salvo. Muchas personas dicen que creen en Jesucristo, pero el diablo también cree en Jesucristo, pero no hace su voluntad. El que cree en Jesucristo entra en la doctrina de Jesucristo y se casa con Jesucristo. Si usted cree en Jesucristo y está en los evangelios, en los testigos de Jehová, usted no cree en Jesucristo, usted cree en los evangelios, usted cree en los testigos de Jehová, usted cree en la Iglesia Católica, pero no cree en Cristo. Es por eso que serán llevados a prisión. El Señor los llama, los ama mucho, le está dando una oportunidad. Si está vivo, porque le está dando una oportunidad para que regrese al convenio sempiterno. Busque a los santos de los últimos días. Estos jóvenes que andan de corbaticas blancas, camisetas blancas, que andan de todo, que se llaman los santos de los últimos días. Que el inicuo, el malvado, se burla de ellos llamándolos mormones. Llámelo, invítelo para su casa. Usted no sabe cuándo va a morir, no sabe, ni yo tampoco. Pero es bonito, está preparado, santificado. Porque si no está santificado, no va a poder ver la señal de Cristo. ¿Por qué no va a poder ver la señal? Porque esa gloria es inmensa, tan inmensa, que es más fuerte. La luz es más fuerte que la luz del sol. Y sus ojos, ni espirituales ni temporales, lo van a poder ver. ¿Ok? Solamente los santificados. Cristo los ama mucho, los llama. Yo solamente soy un siervo de Dios. Yo no soy profeta. Soy un siervo de Dios, como lo fue Jeremías. Y este es para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.